El alternador, otro elemento súper importante dentro del sistema que habíamos hablado anteriormente. Ya vimos el tema de la batería, motor de arranque, ahora vemos el tema del alternador, que vemos acá dentro de este sistema de arranque y carga. Y el concepto tácito de un alternador es que es un elemento encargado en convertir energía mecánica en energía eléctrica. Los autos nuevos de combustión mantienen el mismo principio, o sea que el alternador no ha variado mucho, se ha mantenido a lo largo de los años siendo ese elemento que convierte energía mecánica en energía eléctrica. La forma que tiene un alternador es esto, que tampoco ha variado a lo largo de los años, pero sí lo que ha variado un poco, digamos, es el peso. El funcionamiento lo veremos a continuación. En el caso del alternador vamos a ver que este recibe un movimiento del cigüeñal, por eso vemos acá la polea, porque él va conectado a través de una correa al eje del cigüeñal, específicamente en la nariz. Cuando él se conecta y a través de la correa hace que gire la polea del alternador, entonces por eso recibe movimiento del cigüeñal. Va a convertir ese movimiento en electricidad, que es lo que necesitamos nosotros, porque como vimos acá, cuando el alternador recibe movimiento del motor, él lo convierte a energía eléctrica para que alimente el sistema eléctrico del vehículo. Entonces mecánico a eléctrico, recargar la batería y alimentar el sistema. Como vimos en el diagrama anterior, su función dentro de la parte eléctrica es convertir corriente alterna en corriente directa, y esa corriente directa va a ser de 14.4 voltios que vamos a necesitar nosotros para alimentar el sistema. Sé que la batería la habíamos hablado que es de 12.6 voltios y es así, la batería tiene ese voltaje, pero el alternador va a alimentar la batería 14.4. Tú no puedes cargar la batería con un voltaje igual o menor, necesitas un voltaje superior para que la batería pueda consumir de esto superior y poder mantenerse cargada. Por eso es que el voltaje del alternador tiene que ser mayor a 12.6 y en este caso es 14.4. También va a hacer sentido de que la batería da un voltaje al motor de arranque, pero hasta allí. Cuando el motor de arranque hace que gire el motor, ya la batería no alimenta el motor de arranque. El motor de arranque pasa a un estado pasivo, la batería se queda con 12.6 voltios, el motor arranca, el alternador empieza a funcionar, da 14.4, empieza a cargar la batería y también empieza a darle electricidad al vehículo. Y allí vemos que los componentes que tenemos en el vehículo deben soportar 14.4 voltios porque van a venir del alternador, pero tener en cuenta también que es de voltaje directo o corriente directa, no una corriente alterna. El alternador en su estructura tiene diferentes componentes como van a ser el rotor, el estator, el regulador, el puente rectificador y la polea. Si vemos un diagrama un poquito más estructurado, vamos a ver que el alternador tiene muchos componentes. Tiene la polea, cubierta frontal, unos rodamientos o rolineras, tiene el rotor, tiene el estator, tiene la cubierta trasera, el puente recador, el regulador, control de voltaje y la cubierta final que permite la ventilación. Entonces una estructura mecánicamente también compleja pero sencilla en funcionamiento. El alternador funciona bajo la inducción electromagnética. Eso quiere hacer referencia a que tenemos también, como en el caso de los motores eléctricos, imanes permanentes o electroimanes, y también tenemos un conductor que en este caso sería la bobina. Si nosotros a ese filamento de cobre que está acá lo alimentamos con positivo y negativo y lo colocamos cerca de un campo, este va a ejercer un movimiento y ese movimiento es aprovechado. Entonces al tener esto y tener más bobinas, podemos hacer que el movimiento sea giratorio de forma permanente y muy suave. Entonces por eso es que son muchas bobinas y se le llama embobinado. Este es el principio de movimiento de un motor eléctrico. Si bien fue complejo en su concepción, ahorita se puede comprender mucho mejor. Existen diferentes canales también que explican el funcionamiento particular de forma empírica de cómo este movimiento se ejerce, pero ten en cuenta que es a través de un campo magnético que puede ser a través de imanes permanentes o electroimanes y un filamento de cobre o bobina que al pasarle corriente hace que el campo magnético junto con esa corriente a través del filamento generen un campo magnético y hace que gire la pieza. En este caso es que vemos acá que eso que gira es el rotor. Entonces el rotor, cuando yo alimento a todos estos cablecitos que están acá, que en este caso son de cobre con un barniz específico, cuando se alimentan a través de los colectores, vamos a ver que tenemos los colectores que alimentan el embobinado, tenemos
las garras polares que ayudan a que el campo magnético sea mejor y tenga una orientación directa, y también tenemos el eje. Entonces el rotor gira, esto rota, por eso se le llama así, es la parte que gira o que rota y que genera electricidad en esencia. Y al rotor se le agrega algo que se llama regulador. Como todo inicia con un movimiento mecánico a través del cigüeñal conectado a la polea del alternador, y este hace que gire el rotor, vamos a tener nosotros un voltaje que hay que regular. Ese voltaje que va a estar acá para poder alimentar esto a través de un componente que se llama regulador, y va a tratar de mantener ese voltaje fijo para tener una alimentación fija para el rotor. Esto también está conectado a través de unos carbones y escobillas para poder hacer la conexión. El regulador va a tener diferentes tipos de forma, pero tiene esta estructura. No es algo que tú puedas tomar y reparar de forma muy sencilla. Tendrías que abrir la pieza y pues vas a tener que trabajarla con ciertos componentes para poder aperturarla, pero va a ser más complejo. Lo más esencial acá es reemplazar la pieza, que sería lo mejor. Entonces aquí pues algunos tratan de repararla, pero lo inicial aquí es poder reemplazarla. Y también el alternador tiene un componente que se llama trío de diodos. Este trío de diodos va a estar fijado en el estator y va a proporcionar la corriente al campo del alternador. También este trío de diodos es súper importante porque tiene un esquema eléctrico. Esto ayuda a indicar a través del testigo de funcionamiento del alternador si está girando o está apagado luego de pasar un tiempo. Entonces este trío de diodos va a activar o desactivar el testigo que habíamos visto anteriormente, donde teníamos la imagen de la batería indicando que el alternador está funcionando o no. Si se rompe la correa donde está conectada el alternador con el cigüeñal, ya el alternador no va a tener la capacidad de giro y en algún momento se va a frenar. Ahorita lo haría por inercia, pero como la correa se rompió, giraría un poco más y luego se detiene. Cuando eso llegue a pasar, el trío de diodos lo detecta y enciende la luz testigo en el tablero, indicándote a ti que el alternador tiene una falla. También este trío de diodos va a alimentar al regulador desde el voltaje que genera el alternador. Entonces en el circuito, como lo vemos en el esquema, tenemos el trío de diodos, tenemos el regulador y la lámpara, que en este caso es el testigo que está en el tablero. El trío de diodos alimenta al regulador, y si algo pasa en este punto de campo magnético es porque seguramente la correa se rompió o el alternador falló por alguna otra cosa y ya no está generando electricidad, por lo cual va a hacer que la lámpara se encienda. Este es un componente que obviamente es reemplazado, no es algo que podamos reparar. La estructura de un diodo, como ya lo vimos, son ánodo y cátodo, lo que va a permitir el paso de corriente en una sola dirección y no en otra. Esa es la idea de un diodo. El estator tiene esta forma, tenemos imanes que están acá, pero como tenemos el embobinado sabemos que no son imanes permanentes, lo que lo hace un electroimán, donde se conecta por estas puntas que salen del embobinado y concebidas de esa estructura para que tenga un campo magnético fuerte en esa área y se concentre el campo aquí. Entonces lo que tú ves como si fuese algo aleatorio, en verdad no lo ves tanto porque es algo que fue concebido para poder tener esa fuerza de campo magnético concentrada en un punto. El cómo se hace el estator es de esta forma, pero si lo vemos en un diagrama vamos a ver que pueden existir dos. Uno, tenemos los diagramas del tipo delta y estrella, donde tenemos los embobinados unos conectados a los otros, y vamos a ver que en uno tenemos 3 puntas y en el otro 4 puntas. ¿Cómo saber uno y el otro? Contándolo. Vemos que es de este tipo, y si tenemos 4 es de este otro. A uno se le denomina delta y al otro se le denomina estrella. Tiene 3 puntas el delta y 4 puntas la estrella. Entonces el embobinado nos ayuda a determinar cuál es el tipo de forma que tiene el estator. Tanto el rotor como el estator van conectados de esta forma, lo cual nos va a permitir a nosotros tener un motor funcionando de forma correcta, concentrado en los campos magnéticos. El rotor va a estar dentro del estator. Aquí tenemos el electroimán, aquí tenemos un embobinado, tenemos las garras polares que van a concentrar ese campo magnético y va a hacer que el motor gire con mayor fuerza. Ese principio de funcionamiento va a ser el mismo que vamos a tener en los diferentes tipos de motores. En algunos va a variar de acuerdo a su forma, pero el principio base se mantiene. Un rotor y un estator. Y la conexión, como sea, ya sea delta o estrella, va a influir un poco más. Cuando hacemos la conexión delta, lo que hace es aumentar el voltaje, pero disminuye el amperaje. Y recordemos que el delta tiene 3 puntas, y en el caso de la conexión estrella, disminuye el voltaje, pero aumenta el amperaje. Y el estrella tiene 4 puntas. Entonces, ¿cuál elegir? Es algo que nosotros podamos hacer. Todo dependerá de cómo el motor fue diseñado. Si fue con 3 o 4 para aumentar el voltaje o para aumentar el amperaje. Como el rotor está rotando dentro del estator, vamos a ver que a medida que él se va moviendo, se genera una corriente que es la corriente alterna.
Esa corriente alterna tiene esta figura donde alternamos entre positivo y negativo, y tenemos aquí diferentes variantes porque por cada punto que pase vamos a tener otra variante más desfasada en el tiempo. Entonces a medida que él vaya rotando se va generando un pase de positivo a negativo en cada uno de los puntos, y eso se colecta por cada una de estas bobinas, que es la que nosotros aprovechamos para tener el voltaje que fue ejercido a través de un campo magnético. Pero como esta corriente voltaje AC no nos sirve porque es una corriente que alterna y puede quemar un componente, necesitamos que esto sea constante, y ahí es donde nace el tema de puente rectificador, que rectifica la señal. Y decir que rectifica es hacer que estos puntos que están acá, los picos, se mantengan de forma lineal o en una recta, rectificando la señal para que sea útil para los componentes. Y aquí pues es donde el puente rectificador es un elemento que convierte el voltaje AC en voltaje DC. La forma que tiene un rectificador es esta. Puede variar por el tipo de vehículo y la marca, pero en esencia tenemos una estructura donde tenemos el negativo, que es la carcasa. Los puntos clave que vemos acá son diodos, y aquí tenemos un positivo. Los diodos en su forma varían. Tenemos diodos que tienen esta estructura, y estos son específicamente los diodos que utiliza el puente rectificador del vehículo, y que son los que vemos acá. Estos diodos se pueden reemplazar, o sea, si se llega a quemar, lo que vamos a hacer nosotros es medir entre el ánodo y el cátodo y ver que por un lado pasa corriente y por el otro no. Vemos que por los dos pasa la corriente o por los dos no llega a pasar nada, entonces el diodo está malo. ¿Qué podemos hacer? Reemplazar. ¿Se puede conseguir la pieza? Sí, hay que buscarla mucho, pero se puede conseguir y reemplazarle ya. Lo otro es poder reemplazar la pieza completa, todo el puente rectificador. Sabiendo que uno de los diodos está malo, significa que ya ha tenido desgaste, y si uno tiene desgaste, posiblemente el otro lo tenga. Entonces cuando tú reemplazas un diodo, técnicamente lo tienes que reemplazar todo, y si vas a reemplazar todos los diodos, pues reemplazas el puente rectificador. Entonces allí pues también nuevamente vamos a tocar el tema que dependerá del bolsillo de cada quien, pero también la lógica pues nos va a indicar lo que debemos hacer. El tema de rectificar, para tenerlo en claro, es poder pasar una corriente que varía en el tiempo de positivo a negativo a través de la generación del campo magnético y la electricidad que se obtiene de ella, pasarlo a través de un puente rectificador, y ese puente rectificador rectificar la señal, colocar prácticamente una recta en los picos para generar un voltaje constante. 14.4 voltios es lo que nosotros necesitamos en el caso del alternador. El alternador pues se puede reparar y se puede cambiar, todo va a depender de lo que tú necesites. Si el alternador es algo que ya ha sufrido mucho desgaste, a lo mejor lo más sensato es reemplazar el alternador completo. Nosotros podemos revisarlo, hacerle mantenimiento, pero si vemos que ya la pieza tiene más de 20 años, podemos reemplazarla de forma sencilla y ahorrarnos un gran dilema, que sería reemplazar parte por parte de ese componente. Entonces se puede reparar, se puede cambiar, todo dependerá del diagnóstico que le hagas al alternador. Ahora, si vemos el diagrama base, vamos a ver que tenemos la batería, un fusible del alternador, el switch, el testigo de la batería. Este se va a encender al inicio y luego se debería apagar, y luego pasamos al alternador, donde tenemos un regulador para regular el voltaje que le llega al rotor. El rotor gira a través de los campos magnéticos, se genera electricidad alterna de positivo a negativo, llega al estator, el estator lo colecta, pasa al puente rectificador, y el puente rectificador alimenta la batería para cargar, y finalmente alimenta todo el sistema de aquí para acá. Si aquí inicialmente eran 12 voltios, ya todo el sistema va a empezar a tener 14 voltios. También acá el estator pasa corriente alterna al trío de diodos, donde se convierte de AC a DC para poder alimentar al regulador y a su vez tener un ciclo constante del que el alternador está funcionando. Finalmente tenemos el sistema eléctrico, la batería se está cargando por aquí y el sistema eléctrico se está alimentando de 14 voltios. Así funciona basado en este diagrama base, y para tenerlo de forma concluyente, que cuando el auto se enciende el sistema le llegan 12 voltios, pero luego le van a llegar 14 voltios, así que el sistema está preparado para eso. Si vemos ese diagrama y lo colocamos en un diagrama eléctrico, vamos a tener lo mismo: la batería, el fusible, el switch, el testigo, que aquí vemos la batería, el regulador que se conecta con el rotor gira, serían carbones en la escobilla, genera el campo magnético, el estator lo recibe a través de la inducción magnética, se genera electricidad, la electricidad pasa por acá al trío de diodos y alimenta el regulador, pero también pasa para acá y alimenta el puente rectificador para que a su vez alimente el sistema y también cargue la batería. Entonces este sistema del alternador hace la autogestión en el vehículo.
son elementos súper importantes, tanto el motor de arranque como el alternador. Ahora, ¿cómo probamos el alternador? Pues se debe hacer uso del multímetro, probar continuidad entre los colectores, probar en el rotor la continuidad en los anillos colectores, probar en el rotor la resistencia en los anillos colectores, retirar el barniz en las puntas de la bobina porque todo eso está barnizado para evitar algún tipo de contacto, y verificar continuidad, verificar también aislamiento con otros componentes y los colectores. También podemos probar el alternador midiendo la continuidad entre una de las bobinas o los dos pines, no pueden haber continuidad entre otras, probar aislamiento entre las bobinas y la placa base o cuerpo laminado, probar la resistencia entre las bobinas y deben tener valores similares. Todo dependerá también si tenemos una configuración delta o estrella. De esta forma vemos que el alternador juega un elemento súper importante para la gestión de tu vehículo.